Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Nosotros felices y contentos. Claro que Un sí. pasito más a la clasificación. Vamos avanzando, vamos caminando y ayer nos llenamos de orgullo de ver a nuestra selección ecuatoriana pues ganar prácticamente este partido. Muy buen partido, se jugó la camiseta a nuestro país, nuestros seleccionados maravillosos y por supuesto que en este contrincante que estuvo en la cancha pues se fue con los churos hechos, ¿no? Porque querían darle todo por todo, pero ahí estuvimos nosotros, ganamos. Les dicen los Países Bajos y casi les bajamos. Porque como se dice coloquialmente en la calle, ese palazo de, si entraba a esa hora, estábamos hablando de otra historia. Sí, en buena hora todo salió bien, a excepción del gol que lo hicieron de fall, ¿no? Bueno, pero offside, perdón. Y ya, pero sabemos que ganamos, al mismo tiempo el empate no nos perjudica, no nos beneficia tampoco, pero ahí estamos En luchando zona de y clasificación. seguimos. Y por eso hoy venimos con nuestras camisetas para honrar a nuestra querida selección, que el día de ayer dio un partido único, ¿no? Entonces, felicitaciones por ese partido y felicitaciones también a nosotros, por ecuatorianos, por tener una gran selección. Y esta selección es de los hijos del pueblo. Ellos nos han dado una nueva alegría. ¿Iniciamos el programa? Bienvenidas, bienvenidos. Este es su programa semanal informativo de este 26 de noviembre por Pacasa News. Perdón, por acá mi gente, este programa Pacasa News. Con Abigail Álvarez. Abigail. Abigail. No se graba, no se graba. Es que tu nombre es tan especial como tú. Por supuesto que sí. Qué bueno que tú lo digas. Abigail Álvarez y mi querido Patricio Camacho, que nos acompaña en este momento también, de Oveja Negra, nuestro productor. Y por supuesto a ustedes agradecerles por estar aquí presentes. El día de hoy tenemos una agenda Bonita, sí. Bonita. Aparte de ya la felicitación a nuestra selección, pues tenemos una primera entrevista. ¿Cuál es, mi querido? A ver, como siempre, en Pacasa News tenemos una entrevista exclusiva con el presidente de la UGT, el ingeniero José Villavicencio. ¿Sabe usted cuánto va a ganar el otro año en enero? Eso lo define el Consejo de Salarios y este Consejo de Salarios no se pusieron de acuerdo los trabajadores, los empleadores y como siempre el gobierno. Está ahí. Ya vamos a ver qué nos dice el ingeniero al respecto. También vamos a tener este programa especial pues en conmemoración del día de ayer, que fue 25 de noviembre, el día de la erradicación contra la violencia a nosotras, las mujeres. Y para eso tenemos la entrevista exclusiva con... Sí, allí entrevistamos a Penélope Mora, pero para las amigas y amigos el que quieren ahondar un poco más del tema, les vamos a dejar un debercito. Claro que sí. ¿Por qué se conmemora este 25 de noviembre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer? Por el asesinato de unas hermanas en la República Dominicana por parte del dictador. Pero no, mejor. La vamos a ir conversando, pero les tenemos también así mismo la fregada de la semana. Y no les vamos a decir ahorita porque lo vamos a dejar para el último. Así que quédese con nosotros. Este es su programa Pacasa News por acá, mi gente. Sí, porque de pronto nos vayamos a contagiar y mejor dejemos ahí. Y para el tema, para ya relajarnos, estar más tranquilos, tenemos una nota en exclusiva. Como siempre, en nuestra parroquia de Calderón, fuimos a degustar unas deliciosas, no les contamos, espérense un ratito, pero una cosa sí les dejamos adelantadito. La materia prima para estos alimentos vienen desde Loja. Imagínense, de nuestro propio país para nuestra propia boca, nuestros ecuatorianos. Así que gracias otra vez por acompañarnos. Este es su programa Pacasa News. En doble clic encontrarás venta de computadores y equipos de oficina, instalación y desarrollo de software, mantenimiento preventivo y correctivo de computadores y equipos de oficina, así como también mantenimiento e implementación de redes y cableado estructurado, alarmas y cámaras de vigilancia. Contáctanos 098-788-5763. Doble clic, asesoría informática.
Nos encontramos con Pacasa News con el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, el ingeniero José Villavicencio. Ingeniero Villavicencio, los trabajadores han entrado nuevamente en un debate sobre el tema salarial. ¿El próximo año hay o no hay alza salarial para los trabajadores? Gracias, un gusto poder saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Lamentablemente, la realidad de discutir el tema salarial acompañada de política de empleo no cambia, porque no hay la voluntad del gobierno de hacerle funcionar al Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que es el espacio donde se debe discutir la política de empleo, las condiciones que viven hoy los trabajadores y el tema de la política salarial. Y aterrizamos como todos los años. Noviembre, diciembre se reúne los delegados de los trabajadores, entre comillas, los empleadores y el gobierno, y no hay acuerdos, y al final termina decidiendo el gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Entonces es preocupante porque esa realidad no cambia. Primero, nosotros hemos venido planteando que hay que discutir una política general de sueldos y salarios, porque lo que se está fijando es únicamente un porcentaje al salario básico unificado que no bordea el 18%. Eso quiere decir alrededor de unos 380,000, 400,000 personas. ¿Qué pasa con el resto? No se beneficia. Entonces, primero hay que hablar de una política general de sueldos y salarios. Segundo, discutir obviamente cuál es la situación que están viviendo las personas trabajadoras del sector público, que por más de 9 años están congelados los sueldos y salarios. Tercero, hay que ver la realidad post pandemia, cómo reactivar la economía, cómo recuperar el poder adquisitivo que ya estaba afectado antes de la pandemia y que se agudizó con la pandemia. Entonces, hay varios mecanismos desde el tema de la productividad, el tema social, el tema económico, la realidad que está viviendo hoy los ecuatorianos, y me refiero a la gente que por lo menos tiene un trabajo de cómo mejorarle sus ingresos para que exista dinamización circulante, y si hay circulante hay producción, si hay producción se genera obviamente más fuentes de empleo. Entonces nosotros hemos planteado de que por lo menos el gobierno debería incrementar el salario básico a $500, tomando en cuenta que sea para todos los ecuatorianos. Dos cosas. Entonces, sigue el tema, el gobierno jugando a la trampa del queso, el gato y el ratón. Los empresarios dicen, no pagamos más, los trabajadores aspiran un poco mejor salarial, y el gobierno definitivamente pone la trampa y él es el que define el tema salarial. Obviamente, primero, desde la parte empleadora, ellos hablan de la inflación, que terminaría en un 3% más o menos, y eso significa alrededor de $12. El gobierno tiene su propuesta que lo ofreció inicialmente cuando estaba de candidato, de subir el salario básico a $500, pero cuando ya llegó a Carondelet, esa propuesta fue entre comillas dividida en 25-25, y entonces el gobierno sigue actuando en esa línea, en ese mecanismo. No hay acuerdos y quien termina decidiendo es él, pero no desde una perspectiva de cumplir la misma constitución, de mejorar el poder adquisitivo, de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, de reactivar la economía. Eso no existe porque obviamente la constitución es clara en el 328, la 25ª transitoria. El salario tiene que ser de carácter progresivo, hasta llegar a cubrir el costo de la canasta básica familiar. Y el costo de la canasta básica familiar bordea los $740, $50. Entonces, los $425 que hoy tenemos los trabajadores ni siquiera cubren el 50% de ese costo de la canasta básica familiar. Aquí no tiene que venir el elemento que siempre han planteado, el tema de los presectores. No, porque eso está mal planteado en la famosa ley de la productividad, que 6 personas que conforman el núcleo familiar todas trabajan. Después lo bajaron a 5, luego a 4 y al final se quedaron en 5. Según la perspectiva desde el gobierno, las 5 personas que conforman el núcleo familiar todos tienen trabajo. Y eso es falso en la realidad actual. De esas 5, solo una persona tiene trabajo. Entonces, obviamente, nosotros vamos a exigirle al gobierno de que por lo menos sea un incremento general de sueldos y salarios de $500 para el 2023, pero también que se debe discutir
el incremento para los servidores públicos que están congelados por más de 9 años. En el caso de la UGT, su central sindical, parte del Frente Popular, y en el caso del FUD, ¿qué políticas han delineado en caso de que esta propuesta que hacen los trabajadores y el Consejo Nacional de Salarios no la acepta? ¿Qué van a hacer? Obviamente hay varias acciones. Primero, estamos hoy encaminados en defender el patrimonio de los ecuatorianos, como es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tiene relación con la política de generación de empleo, porque el IE se sostiene en una gran parte con las aportaciones de los trabajadores, porque el gobierno le está mintiendo a los ecuatorianos. Dice que ha generado en sus 18 meses de gobierno 580,000 empleos, pero que únicamente tiene afiliados 140,000. Y entonces, la mejor muestra de verificar cuál es la generación de empleo es la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, esos 580,000 que habla el gobierno no son reales, son falsos. Y entonces, obviamente, vamos a defender el IES, pero también vamos a hacer una movilización a nivel nacional el 8 de diciembre por el tema de los derechos humanos, en el tema de plantear la defensa de la vida por la seguridad y el empleo en nuestro país. Entonces, obviamente van a haber acciones desde el ámbito organizativo, desde el ámbito de la unidad, porque estamos convencidos que ni el gobierno ni la asamblea legislativa han sido capaces de resolver las principales necesidades de los ecuatorianos. Y a propósito de los ecuatorianos y encontrarnos en la UGT, ustedes están próximos a cumplir una fecha de trascendencia para su central sindical. Obviamente nosotros hemos planteado que noviembre 2022 ha sido un mes muy importante para los trabajadores, para las organizaciones de nuestra central sindical. Primero porque en este año se han cumplido los 100 años de la primera huelga general, realizada el 15 de noviembre de 1922, donde cientos y miles de trabajadores entregaron la vida por 8 horas de trabajo, por el tema del respeto a sus derechos, por seguridad social, y que hoy están en riesgo. Y hoy tenemos la responsabilidad, los militantes, los dirigentes, las organizaciones, de defender lo que se conquistó con sangre, porque esos derechos quieren ser terminados, liquidados por los gobiernos neoliberales, por los gobiernos representantes del capital. Entonces tenemos esa obligación de seguir luchando por defender lo que se conquistó con sangre y con unidad. Pero a la par de eso, en este noviembre 2022, obviamente, organizaciones siguen cumpliendo sus años de existencia, de conmemoración, como el Comité de Empresa 15 de noviembre de Quito, el Comité de Palmeras del Ecuador, un comité donde aglutina a más de 1,000 trabajadores que son del tema agrícola, el Comité de Empresa La Fabril, que también ha cumplido sus 60 años de existencia, pero también nuestra central sindical. Nuestra central sindical se constituyó un 20 y un 21 de noviembre de 1982. Estamos conmemorando 40 años de existencia de nuestra central sindical UGT, nuestra central sindical revolucionaria, que, acobijada por los principios del sindicalismo de clase, del sindicalismo revolucionario, ha venido contribuyendo en defensa de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y del pueblo, y luchando por una mejor sociedad. Esta ha sido la entrevista, pues, referente a los salarios. Los salarios tienen que ser dignos, tienen que ser del pueblo, para dignificar, para que nuestra ciudadanía, nosotros, tengamos una vida, obviamente, junto a nuestra familia, de desarrollo, de progreso y de dignificación, como lo había dicho. Entonces, estamos a la expectativa, pero veremos. Vamos a ver qué pasa, porque solo como dato general, el ser humano para vivir necesita 2,000 calorías diarias. Claro. Y la canasta básica, la canasta de la pobreza, está sobre los $760. Claro. Y el salario no alcanza ni siquiera para eso. Uh-huh. Vamos a ver qué es lo que pasa el próximo mes. A ver si el señor gobierno, como dice la canción, puede satisfacer al menos la canasta de la pobreza. Esperemos que así sea, porque es menester que todos estemos en buenas condiciones, ¿no? Es prácticamente un derecho humano que no debe ser
hecho a un lado, sino más bien tenerlo presente de por vida. Y hablando de derechos humanos, Avi, en el caso tú como mujer, conmemoramos, decíamos, el tema de la no violencia contra la mujer y obtuvimos una nota con una de las analistas de los movimientos femeninos y fue muy interesante porque habló sobre el tema de la mujer y también no solo es el hecho de la violencia contra la mujer, es el hecho de la violencia en general. ¿Qué es lo que está pasando? Una explicación con un punto de vista diferente. Vamos a ver qué nos dice. Muy buenas tardes. Hemos concretado la cita con Penélope Mora, una analista en el tema de derechos humanos, minorías de género, y básicamente lo que queremos hoy es hablar del tema de la violencia. Penélope, ¿cómo entender la violencia en este contexto de la sociedad ecuatoriana, en este momento histórico? Bueno, gracias por la invitación, un saludo a todos quienes nos están viendo. Y está bien, la violencia la hemos escuchado continuamente en este último tiempo, la violencia que se está viendo en las cárceles, la delincuencia, también hemos escuchado mucho a partir de las últimas protestas, hablan de la violencia en las calles, pero la violencia no es solo este acto de ejercer poder o no solo es esto de la coerción o algo físico. La violencia tiene un trasfondo que va mucho más allá. Y frente a eso también existe violencia en la desigualdad, en la pobreza. También existe violencia en el maltrato físico, psicológico, verbal. Entonces, la violencia se ejerce, es multidimensional y existe en diferentes espacios y se puede ejercer entre relaciones asimétricas, pero también entre pares. Entonces, ¿la violencia tiene que ver directamente con el poder? Sí. Está relacionado netamente con el poder porque tú puedes ejercer poder hacia quien tú eres un superior, se podría decir. Las relaciones sociales están conformadas por relaciones de poder. Siempre existe una relación de poder, por ejemplo, entre padres e hijos, ¿no? Quien tiene el poder son los padres. En las relaciones laborales hay un superior, en el colegio, en las universidades, siempre va a haber estas relaciones de poder y ejerce violencia quien tiene el poder. Esta violencia, entonces, ¿cómo entenderla, por ejemplo, en lo que tú señalabas al inicio? ¿Quién ejerce el poder y por qué esa respuesta hoy con asesinatos masivos en las cárceles? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad ecuatoriana? Lastimosamente, en la actualidad en el Ecuador, quien está ejerciendo el poder vienen siendo las mafias. Es así que ellos están controlando y están teniendo el control no solo de las cárceles, sino también de las calles y también de los estamentos del Estado, porque ¿cómo es que en la actualidad el Estado no puede controlar las calles, las instituciones y todos los diferentes espacios en los cuales deberíamos sentirnos seguros? Es porque también ahí existe desde las altas esferas una gran injerencia de lo que es la mafia, la delincuencia y el narcotráfico. Lastimosamente es así. No pueden ellos controlar estos espacios si no están de la mano directamente relacionados con quienes están dirigiendo las instituciones del Estado en el Ecuador. Entonces, ¿cómo enfrentar desde la sociedad, desde el Estado? Si el Estado entonces es el que está ejerciendo violencia, ¿cómo entender este galimatías? Pues bien, se ha escuchado mucho en este último tiempo de que necesitamos más policías en las calles, esto de la injerencia del ejército también dentro del control social, dentro de los espacios públicos, pero ¿realmente se controla teniendo más armas y más policías? ¿O también la policía no está también en medio de este círculo de violencia en el cual desde los grandes mandos, no hablo de la tropa, hablo desde los policías y los grandes mandos que también se encuentran ligados a estas mafias y que incluso recordemos el caso de María Belén Bernal, también son parte de los que ejercen violencia de género. Recordemos, este 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y lastimosamente en nuestro país ese es un caso sumamente grave que todavía no se ha logrado solucionar. Desde el 2014, que es el año en el cual se puso en el COIP la figura de femicidio, han existido 1045 femicidios en nuestro país desde el 2014. Imaginémonos desde antes, cuando este estamento no estaba todavía en el COIP. A ver, entonces, violencia en general de la sociedad, violencia de género y en el medio o subyugada la mujer. ¿Qué hacer para romper este círculo perverso? Bueno, hace rato tú preguntabas, ¿no?, si es que existe una violencia desde el Estado y ahora también vemos que existe una violencia hacia la mujer de género y dentro de los diferentes espacios de la sociedad.
es indispensable que haya una transformación estructural. Necesitamos que desde el Estado y desde la cultura, desde la sociedad, desde todas las bases, pueda existir una transformación. Y esa transformación solo va a existir cuando en el Estado no estén quienes se encargan de mantener esas mismas estructuras sociales que hemos visto históricamente que existen. Porque yo solo les hago un recordatorio a quienes nos están viendo. El actual presidente de nuestro país ha venido dando ya dentro de sus discursos fuertes mensajes, ¿no es cierto? Matices y mensajes respecto al tema de género. Recordemos, hubo hace ya algunos meses una entrevista en Esmeraldas donde estaba la alcaldesa y la prefecta, ya que es una provincia y su cabecera cantonal que está dirigidas por mujeres. Y el presidente lo que dijo, ay, así son las mujeres, solo quieren hablar, porque la alcaldesa de Esmeraldas pedía la palabra. Y para él fue más, antes de darle la palabra a la alcaldesa, fue mejor burlarse de su condición de género e impedirle hablar. También recordemos respecto al tema de la ley del derecho sobre las mujeres a su cuerpo en los casos de violación. Simplemente puso al frente el tema religioso y además de poner al frente algo religioso y su moralidad, porque no es lo que la mayoría de la población quiere, no puso al frente las necesidades de las niñas y las adolescentes que han sido violadas y que son obligadas a ser madres, sino puso al frente el hecho de que, pero deberían cuidarse. Existen métodos de protección. Claro, digámosle al agresor que se ponga un condón. Esa no es la solución. Y son diferentes los casos que vamos viendo respecto a esto. Y además del tema de género, también vemos su respuesta hacia lo que ha venido en las cárceles. Hasta el momento no hay una solución por parte del gobierno, no hay una respuesta clara. Se ponen estados de excepción, toques de queda, que finalmente no resuelven el problema, porque también el tema de la violencia y de que la delincuencia crezca cada vez más es porque en este país el desempleo es sumamente grande. Y ante el desempleo, la necesidad, lo que existe también es la respuesta de la pobreza, la delincuencia, porque finalmente son las necesidades de la población que no están resueltas y eso es lo que pasa. Por eso es que las mafias tienen tanta cabida en este momento, porque hay demasiada pobreza, porque hay desigualdad, porque hay hambre en nuestro país. No es una justificación a lo que está pasando, es una respuesta y es una realidad que debe ser vista como eso, como una realidad social que no se puede combatir con policías, se deben combatir con educación, con presupuesto para la salud, con empleo, con oportunidades. Entonces, si el tema pasa por el contexto, por el entorno en que se desarrolla la violencia, ¿qué hacer precisamente para que la mujer, que es quien define la formación de los pequeños hijos, tenga una decodificación, una recodificación, nuevos significantes, nuevos significados para crear una nueva masculinidad? ¿Por ahí iría el tema? Es indispensable una transformación de la educación desde la infancia. Es importante que desde niños dejemos de lado muchas veces esta educación que hemos visto de no, la mujercita es la que arregla, la que lava los platos, la que ayuda a la mamá, y el niño no, él puede ir a jugar, él puede ir a ver tele, ¿no es cierto? Los roles de género que se van estableciendo desde la concepción, porque desde la concepción tú ves, por ejemplo, en los juguetes que les regalan a los niños, una cocinita a la niña, un balón de fútbol al niño, cosas de este estilo que van ya determinando cuáles son los papeles que la mujer debe desempeñar y cuáles los que el hombre debe desempeñar. Lo mismo pasa dentro de las instituciones educativas, como dentro de la misma institución van ejerciendo roles de poder hacia la mujer, diciéndole que la mujer debe estar calladita, debe vestirse de una forma, debe hablar de una forma. ¿Por qué? Porque es mujercita. Y el tema no es ese. O por ejemplo, cuando estás en la universidad y a veces tienes problemas dentro del aprendizaje en la universidad, ¿qué te dicen muchos profesores? Mejor vaya a la cocina, vea. No, usted creo que solo ha venido a buscar marido acá. Cosas que hasta el momento todavía siguen existiendo. O peor aún, y casos mucho más graves, dentro de las aulas universitarias, que a las mujeres las acosan los mismos profesores para darles un punto, 2 puntos, porque muchas veces no es un problema de desempeño académico de las mujeres, sino que se aprovechan de su papel de docentes, les bajan las notas para después poder aprovecharse. Es también el tema, como decía, de poder, ¿no? El poder que tiene el docente dentro de sus aulas.
Todo esto es necesario una transformación social, pero también es una exigencia hacia el gobierno de que dé presupuesto para la erradicación de la violencia contra la mujer. Existe la ley, pero no hay un presupuesto para que se erradique. No se ha tomado en cuenta al respecto la necesidad de que en este país la violencia es sumamente alta y que desde el Estado eso se debe transformar. Convocamos por todas las mujeres que ya no están, por esas hermanas, por esas hijas, por esas madres que fueron asesinadas. El día de hoy le exigimos al Estado respuestas claras y contundentes, presupuesto para erradicar la violencia de género y que en este país un día podamos decir ni una menos. Ciudadanía, ¿qué se necesita para ser policía? Ser un asesino de noche y de día. ¡Contra la violencia! ¡Contra el femicidio! ¡Nadie se cansa! ¡Contra la violencia! ¡Nadie se cansa! ¡Contra el femicidio! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie Belén! ¡Nadie se cansa! ¡Ver la justicia! ¡Nadie se cansa! ¡Por la verdad! ¡Nadie se cansa! Hemos asistido a esta marcha porque definitivamente estamos cansados de tanta violencia. 272 femicidios en el año 2022. El Ecuador está cayéndose a pedazos. No tenemos seguridad, no tenemos derechos. ¿Qué pasa con este gobierno? ¿Qué pasó con María Belén? ¿Por qué tanto encubrimiento? Cuando este es el año más violento para las mujeres, es urgente que se tomen acciones, no excusas. No decirnos que las muertes son pasionales o cosas dentro de la casa. Que las muertes de las mujeres son culpa de un Estado ausente, que la violencia crece y en ese incremento de la violencia nosotros tenemos la peor parte, llevamos la peor parte. Aquí hay madres que están peleando por justicia por sus hijas, hay mujeres víctimas de violación, mujeres víctimas de acoso, todas hemos vivido algún tipo de violencia en nuestra vida. Y mientras el Estado siga estando ausente, no van a ser 272 femicidios de este año, lamentablemente tendremos que incrementar esa cifra. Así es que es urgente que el Estado designe presupuestos, ponga funcionarios a cargo, que se hagan responsables de su responsabilidad, que se hagan responsables de lo que implica atender la violencia de género y que por fin podamos decir en algún momento ni una menos. Es deplorable las condiciones en las que vivimos las mujeres en el ámbito público, en el ámbito político. Nosotras y nosotres, en este caso también los cuerpos sexualizados como mujeres, pues hemos sido violentadas a nivel nacional. 6 de cada 10 mujeres hemos sido violentadas de alguna forma, de manera física, simbólica, sexual. Y esto no ha parado porque incluso este año, en lo que va del 2022, que ya está próximo a acabarse, pues lastimosamente ha sido el año más violento para las mujeres. Y es doloroso saber que tenemos 272 mujeres asesinadas por femicidios, feminicidios y transfemicidios. Y es doloroso saber que podemos ser una de nosotras caminando por la calle, tratando de ir a trabajar, tratando de alimentar a nuestros hijos, a nuestra familia, y que simplemente no sepamos o no tengamos la seguridad de, al momento de salir de nuestra casa, poder volver. Y eso es el motivo por el cual muchas mujeres salieron el día de ayer a una manifestación en la ciudad de Quito y a nivel nacional, ¿no? Pero la ciudad de Quito fue el llamado nacional como tal. Y pues mujeres nos vestimos de morado, de lila, para hacer representar que estamos en oposición completamente de la violencia machista, heteropatriarcal, heteronormativa, de las que estamos siendo víctimas. Y esto se tiene que acabar de alguna forma. Y para eso ustedes discutan, hablen en sus casas, en sus hogares, en su trabajo, porque esto no es normal. La violencia contra la mujer no es normal. Es una costumbre, como ya lo he calificado, patriarcal, de un Estado machista, de un Estado violento que ejerce esa violencia contra los más débiles. Así que ni una menos. Hay que estar pendientes y cuidémonos entre nosotras, entre nosotros y entre nosotres.
Y no se olvide, señor ministro del Interior, señor presidente, ¿qué será del caso Bernal? Déjame ver. Un estado feminicida, y eso hay que buscar respuestas. Muchas gracias por quienes se solidarizan con estos casos, con estos temas, y pues aquí estamos, hay que continuar. Bueno, dejemos de lado ese tema y vamos a lo que les había planteado, el tema culinario. Vamos a tener una nota que ustedes lo van a ver en el desarrollo, como siempre, quién es la protagonista, una persona de la Centinela del Sur, desde Loja, Doña Piedad. Vamos a ver la nota y a prepararnos para ir a desgustar también. Buenas noches, estamos aquí en Compacasa News con una vecina que tiene una característica muy especial. En cualquier lado podemos comer humitas, pero usted sabía que aquí, en este sitio que le vamos a descubrir como Doña Piedad Torres, usted puede comer humitas con un choclo que viene desde Loja. Estamos en la capital. Doña Piedad, muy buenas noches, cuéntenos, ¿desde hace qué tiempo usted aquí en la ciudad de Quito? Ya voy 5 años ya. 5 años. ¿Usted es de dónde? De Loja, ¿De qué parte de Loja es? de Catacocha. De Catacocha. Bueno, vea a los amigos de Catacocha ahí donde está el Chiticulapo, donde sí conocemos, ¿no? Van los amores de esos que no han sido correspondidos, ¿sí? Sí, cuéntenos, ¿qué hay en el Chiticulapo? La peña de Chiriculapo. Eso yo. Bueno, para los amigos, la Peña del Chiticulapo es un sitio, un risco alto, donde los enamorados no correspondidos se suicidaban, se lanzaban hacia abajo. Pero hoy vamos a hablar de cosas más amables. Vamos a hablar con Doña Piedad acerca de sus recetas. ¿Qué tienen de especial sus humitas? Cuéntanos. Es de puro choclo. ¿Ya? Y con queso. Ahora cuéntenos de dónde viene el choclo. De Loja. De Catamayo. O sea, viene desde Loja el choclo hasta la ciudad de Quito. ¿Cómo es un día de una preparación de humitas? ¿A qué horas empieza? Desde las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Ya. Este es un negocio familiar, trabajo usted sola, cuéntenos. Trabajamos entre 3 personas. Y ya pues, todo el día le vamos a ir porque no son solo las humitas, los tamales, timbolitos, bolones. Ya, a ver, cuéntenos más o menos. A ver, aparte del choclo que viene desde Catacocha, ¿no es cierto? Desde la provincia de Loja, esta receta culinaria, ¿cuál es el secreto que usted tiene? El secreto. A ver, cuéntenos así, chiquita, ¿cuál es el secreto para que sea tan rica las humitas? Hay que ponerle mucho amor. Ah, ya, vean, miren, ese es el detalle con muchísimo amor. A ver, entonces nos decían que también había bolitos, tamales. Bolitos, humitas, tamales y bolones. Ya. En el caso de los bolones ¿de qué nomás tienen? De chicharrón, o sea, mixtos, queso, chicharrón o solo de queso. Ya. ¿Hace cuántos años usted dijo que estaba aquí? Hace 5 años ya. 5 años, ya. ¿Y desde 5 años usted ya está con el negocio de la comida de las humitas? Sí, gracias a Diosito me ha ido súper bien. Que tengo ya mi clientela. Segura. Sí, segura. Buenas noches. Claro, y vamos a ver más adelante cómo siguen llegando los vecinos. Mira, qué nota, realmente me gustó, me encantó ver cómo desde Loja viene el choclo para hacer esas humitas. Sí, o sea, realmente a mí me pareció un detalle tenaz, ¿no? Que viajen, se cruce todo el país a lo ancho para que llegue a nuestras mesas, y eso realmente las humitas, toque. los quimbolitos, los bolones, realmente
En la parroquia de Calderón hay de todo. Uy, que no hay más bien allá y les invitamos a que conozcan, a que visiten, a que degusten y que nos cuenten también abajo en sus comentarios si les gustó o no les gustó y si es que tienen alguna recomendación para visitar alguna huequita también para nosotros promocionarlos de forma gratuita porque este es su espacio. Estamos aquí para esos emprendimientos, para que la economía circular se vaya reactivando cada vez más. Pero bueno, como en la viña del Señor y de lo bueno y de lo malo también. Empezamos. ¿Fuiste a Dakar por si acaso? ¿A No, Qatar, perdón? No. Me hubiera encantado, solamente me subí al Qatar. Sí. A la Qatar, sí. Al bus Qatar sí me subí. Porque bien puestas están en las aeromosas de la Qatar. Claro, eso sí. Oye, pero supiste quién se fue a Qatar, ¿no? Me imagino que algún personaje público que siempre está en la palestra pública, está allí en el escenario. Algunos influencers, pero no estaba hablando de él. Ah, no. No, estaba hablando del desaparecido. El aparecido. El aparecido desaparecido. ¿De cuándo en vez? De vez en nunca. El que se queda de presi, pero que no es presi. Ajá. Ya, ahí fui, ya. El vicepresidente de la República, pues se fue a Qatar. Por orden del presidente de la República, ¿no? También ausente. Que no pudo irse porque la gente le pasó con la seguridad. Que bueno, al final estando aquí tampoco es que hace mayor cosa, pero bueno. Se quedó, le mandó al vicepresidente Borrero y adivina qué pasa. Me imagino que toda una cobertura mundial, no vi yo, soy periodista un poco informado, pero yo no vi. Pero cuando llegó al Ecuador... Horrible, se contagia de COVID, o sea, se va a una representación internacional. Segundo, no hace mayor cosa en esa representación internacional. Tercero, viene con COVID, o sea, díganme ustedes, ¿es o no es una fregada? ¿Es o no es una fregada? Realmente el doctor Borrero, el vicepresidente de la República, debería preguntarle la receta a nuestros guambras, a nuestros lindos guambras. Dije, ve, ya fueron, juegan, se pelotean, se golpean, Claro. y se chocan, y ve, y el COVID, o sea, lo que es estar bien comido y tener la conciencia tranquila. Menos el hombre va, ve un buffet y regresa, pasó horas en Qatar, regresa enfermo. Realmente. ¿Y para qué regresó? No sabemos. No sé si a trabajar, porque no le hemos visto trabajar. No sé si a tomarse fotos, porque fotos tampoco hemos visto. Pero ahora sí sabemos que ha de estar en reposo. Ahora sí, por una razón. ¿Por qué? Porque está con COVID. No, las otras veces no sé por qué, pero bueno. ¿Es o no es la fregada de la semana? Fue la fregada, y eso aquí estuvo suave, porque estamos en buen son por el temático, ¿no? Estamos en buen son, así es que nuestro algunas cosas dejamos país ahí. está por fin teniendo algo de esperanza y de alegría con esta selección maravillosa, ¿no? De jovencitos, es la tercera selección más joven, después de Ghana y de Estados Unidos, ¿no? Es la tercera selección más joven y miren lo dichoso que nos da, la dicha que nos da verlos jugar. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Este ha sido su programa Pa' Casa News con Abigail Álvarez. ¡Exacto! ¡Muy bien! Vamos a ponerle aquí aplausos. Y también estamos con Patricio Camacho. Muchas gracias por acompañarnos, por vernos en su pantalla del celular, de su tablet, de su laptop, de su... ¿Qué más? De la televisión, de todo. Todos los aparatos que con el trabajo profesional de La oveja negra, porque siempre hay una oveja negra. Así es. Aunque esta oveja negra hace bien las cosas. Sí. Media rebelde, pero está bien. Aquí nos pone Muchas gracias otra vez por acompañarnos. Les esperamos, no lo olviden, el próximo sábado a partir de las 8 de la noche por su canal de YouTube, también por el Instagram, por el Facebook. Déjennos sus comentarios, sugerencias, mensajes y lo que ustedes deseen. No se olviden de compartir, difundir y todo lo demás para que esto siga ampliándose. Su clic nos ayuda a mantenernos en el aire. Muchísimas gracias.